Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar a desarrollar en biología la célula. ¿Por qué es tan importante trabajar sobre la célula? Si nosotros podemos relacionar este tema con el anterior tema que dimos en biología, podemos decir que cuando hablamos sobre el origen de la vida y de los seres vivos, dijimos que la vida comenzó, ¿se acuerdan? En esos océanos primitivos, en esos caldos, cuando se originaron los primeros organismos. ¿Y cómo eran los primeros organismos? Y eran organismos unicelulares, es decir, que eran células primitivas, parecidas a las células procariotas que existen en la actualidad. Podemos decir entonces que la vida se originó cuando comenzaron a surgir las primeras células. Se creen que todos los organismos que hoy habitan en la Tierra descienden de esas células primitivas. También, en el tema anterior, el origen de la vida y de los seres vivos, estudiamos la evolución o la teoría acerca de la evolución de las células eucariotas, que se denominaban teoría endosimbiótica de Margulis. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía esta teoría? Primero es importante analizar el nombre para después poder entender lo que comentaba la teoría. Endo significa interno y simbiótico es una relación que se da entre dos organismos en donde cada uno aporta algo a esa relación. Entonces, ambos dos organismos se benefician de esa relación. Entonces teníamos una célula eucariota primitiva, ¿sí?, que había incorporado una membrana nuclear. ¿La ven ahí en el dibujito en rosa? Y esa célula eucariota primitiva incorporó un procariota aeróbico. ¿Qué le aportó este procariota? Y le aportó una forma de obtener energía a partir del oxígeno. Acuérdense que ese oxígeno iba acumulándose en la atmósfera primitiva. La célula eucariota le aportó a ese procarionte protección. Muchas células también hicieron la incorporación de otro procariota, en este caso fotosintético. ¿Qué le aportó este procarionte? Y le aportó una forma de producir su alimento. Y la célula eucariota le proporcionó protección. Con el correr de los tiempos, ¿sí?, se cree que estos procariontes se convirtieron en lo que hoy denominamos nosotros mitocondrias y cloroplastos. Acuérdense que en la clase anterior dijimos, cuando clasificamos las organelas de la célula eucariota, que las mitocondrias estaban tanto en las células animales como en las células vegetales y los cloroplastos estaban en las células vegetales. Pero también en la clase anterior dijimos que la célula eucariota tenía un montón de otras organelas. No solo tenía mitocondrias y cloroplastos. Esas otras organelas de la célula eucariota forman parte de lo que se llama un sistema de endomembranas. Evolutivamente, la membrana plasmática, se cree, fue introduciéndose en el citoplasma de la célula y formando este sistema complejo de organelas. Estas membranas internas dividen a la célula en compartimentos, con funciones especializadas. El sistema de endomembrana está formada por la membrana nuclear, los retículos endoplasmáticos rugosos y lisos, el complejo de Golgi, vesículas y vacuolas. ¿Por qué decimos que tienen funciones especializadas? Cada sistema de membrana cumple con una función. Acuérdense que en el material enviado en la clase anterior
lo hemos especificado, hemos trabajado y hablado sobre esas funciones. ¿Por qué decimos que este sistema de endomembranas es selectivamente permeable? Decimos esto porque deja pasar materiales sintetizados o fabricados por otras membranas y se relacionan entre sí al participar del metabolismo general de la célula. Dentro de este sistema de endomembranas tenemos, dijimos anteriormente, los retículos endoplasmáticos. Endoplasmático significa dentro del citoplasma y retículo proviene de una palabra latina que significa pequeña red. Son membranas que forman como una red de sacos aplanados y túbulos interconectados. Se extienden desde la membrana nuclear hasta la membrana plasmática por todo el citoplasma. Ustedes pueden apreciar que el retículo endoplasmático rugoso es el que se encuentra relacionado con la membrana nuclear. En la figura es el que se encuentra de color rojo o rosado intenso. ¿Por qué se lo denomina rugoso? Porque tiene adheridos ribosomas que, a la vista de un microscopio, le brindan ese efecto visual de rugoso. Seguido al retículo endoplasmático rugoso se encuentra el retículo endoplasmático liso, de rosa más claro en la imagen que yo les proporcioné en el tutorial. Y se va extendiendo por todo el citoplasma. También dentro de este sistema de endomembranas tenemos el complejo de Golgi. Golgi es el nombre del científico que descubrió esta organela celular. Está formada por sacos aplanados también y que en sus extremos forman cisternas. Esta disposición le da siempre al complejo de Golgi una forma de medialuna. ¿Cómo es el funcionamiento del complejo de Golgi? Esta organela tiene una cara cis. Es la cara más lisa. ¿Por qué es la cara más lisa? Porque recibe vesículas que contienen los productos sintetizados o fabricados por los retículos endoplasmáticos. Y tiene una cara trans. Generalmente se encuentran en esta cara las cisternas que en su maduración se convertirán en las vesículas que transportan los materiales hacia otras regiones de la célula o fuera de ella. Verdaderamente el complejo de Golgi es un centro de empaquetamiento y distribución de materiales. ¿Qué materiales? Los producidos, dijimos antes, por los retículos endoplasmáticos, es decir, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Dijimos que el complejo de Golgi forma vesículas. ¿Pero qué son las vesículas? Las vesículas son sacos rodeados de membrana, como una bolsa. Su función es, en algunos casos, almacenamiento temporario y transporte de materiales. También existen vesículas especiales. Por ejemplo, en la célula animal tenemos los lisosomas. Estas vesículas contienen enzimas hidrolíticas que funcionan para degradar moléculas. En la célula vegetal se encuentran otras vesículas especiales que son los peroxisomas, que por ejemplo, durante la germinación de la semilla, transforman los lípidos almacenados en azúcares. También existen dentro del sistema de endomembranas las vacuolas. La mayoría de las plantas y los hongos contienen este tipo particular de vesícula, denominada vacuola,
cuya membrana se conoce en las células vegetales como tonoplasto. Las vacuolas están llenas de fluidos y almacenan sustancias. Las células vegetales jóvenes se caracterizan por tener muchas vacuolas. A medida que la célula madura, las numerosas vacuolas pequeñas se fusionan en una vacuola grande, central, que luego se transformará en un elemento de soporte fundamental para esa célula vegetal.